Qué rico, sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 rico. Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión y análisis. Qué rico show. Bueno, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, el conocido dirigente de COPEI, profesor de química y destacado luchador social de la parroquia Katia, Ángel Cacique, queremos recordarle que nuestro programa es retransmitido todos los sábados a las 8 de la mañana por los amigos de la radio comunitaria. Y además quiero recordarle, invitarlos y convocarlos para que mañana asistamos todos al acto de conmemoración del 27º aniversario de la dolorosa muerte, porque fue asesinada, de Belinda Álvarez en la puerta de la Universidad Central de Venezuela, conocida como Puerta Tamanaco, es decir, la que da a la Plaza Venezuela, donde se restituirá la placa que fue robada y se hará un homenaje a esta querida amiga que, bueno, todos recordamos de hace 27 años y bajo la consigna de basta de impunidad, Venezuela no se rinde, convocan a tan hermoso homenaje. Bien, bienvenido, querido amigo Ángel Cacique, usted es un pacifista conocido, hoy es el Día Mundial por la reducción de los gastos militares. Correcto. Y cuando yo digo que es un pacifista de verdad, porque Ángel ha soportado la presión de los colectivos altavistas, ni sé cuántas veces, en estos días cuando hicimos la marcha con Falcón le dieron unos tanganazos también, y te robaron el celular a hijo después. A mi hijo se lo robaron a después. A su hijo, bueno, pobre hijo lo que vino a heredar los golpes de papá. Y este destacado dirigente es un conocedor profundo de la realidad de Katia y que apenas en poco tiempo que tenemos aquí quisiéramos que desarrollara una panorámica cómo andamos por allí. Bienvenido. Bueno, fíjate, nosotros hemos estado haciendo algunas actividades con la gente de Cáritas. En la iglesia San José Obrero se hace una olla comunitaria. San José Obrero, que hay en la Avenida Sucre. En la Avenida Sucre, frente al Liceo Luis de Pelusín. Ahí se hace una olla comunitaria. La inflación ha sido de tal naturaleza que el padre Cristóbal generalmente organizaba entre 500 y 850 personas. La reducción tiene el mismo volumen de recursos económicos, pero el precio de los productos ha crecido tanto que se le imposibilita y a veces es terrible porque, bueno, solamente pueden pasar los niños y los ancianos. Por ejemplo, ¿cuánta gente atendía él? Ha llegado a atender hasta 850 personas. ¿Y ahora? Asiste entre 350 y 500. ¿500 menos? Sí. ¡Wow! O sea, una reducción al 25%. Claro, eso, como 30%. Sí, eso te dice, por ejemplo, en este caso, que es una olla comunitaria, nosotros no hemos logrado, a pesar de que lo ha intentado Cáritas, de que muchas iglesias de la parroquia Sucre atiendan, organicen ese tipo de actividades. Para nuestros amigos que viven fuera del país, ¿qué es Cáritas? Cáritas es una organización vinculada a la Iglesia Católica que se dedica fundamentalmente a organizar el voluntariado, a conseguir recursos para apoyar en programas de acción social. Nosotros quisiéramos agregar que Cáritas fue la vía propuesta por Venezuela, por todos los consensos, para que se distribuyera la solicitada ayuda humanitaria. Incluso llegaron un pocotón de medicamentos, fueron conculcados por el gobierno y después aparecieron hasta vencidos en depósito. Entonces, fíjate, tenemos este caso que no hemos logrado, digamos, ampliar el área de cobertura de la olla comunitaria porque, evidentemente, hay una cosa clara. Cuando el expresidente, hoy fallecido Chávez, anunciaba y nos denominaba escuálidos, no teníamos medida en aquel momento de lo que eso significaba. Nos dice la gente de Cáritas, y son todos los estudios en COVID y todos los estudios que se han hecho desde el punto de vista internacional. En COVID es una encuesta nacional de pobreza y situación de vida que hace las condiciones de vida que hacen las universidades nacionales, Universidad Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Universidad Simón Bolívar. Esa encuesta nos dice que los venezolanos han disminuido un promedio entre 8 y 15 kilos.
Wow. O sea, es un promedio chiquísimo. Nos decía Si tú Susana rebajas Rafali, 15 kilos te desaparece, Ángel. terminó de desaparecer. No, yo he rebajado mis 15 kilos respectivos. Claro, un profesor, siendo profesor, el nivel de ingreso, tú eres profesor universitario, yo era profesor de bachillerato, el nivel de ingreso es muy bajo. Terrible, yo Terrible. estoy lleno, yo no hallo más nada, yo no hallo qué hacer con el carbohidrato, porque lo que como es carbohidrato y no consigo la pastilla de la tiroides, entonces me acabo engordado. Ok, entonces nos decía Susana Rafali Ajá. una cifra que es incluso muchísimo más preocupante. Ella nos decía que la expectativa de vida en Venezuela venía siendo 83 años. O sea, Venezuela era producto de la superabundancia petrolera, del rentismo. Eso estaba en la encuesta en COVID. Pasó de 83 a 73 años. Perdimos, o sea, 10 años de vida en 5 años de gobierno de Maduro. Ave María Purísima. Y pero no solamente se pierde por el problema nutricional, sino se pierde fundamentalmente por eso que tú señalas, por el problema de la carencia del problema de la atención médica y fundamentalmente la carencia de vitaminas. Entonces la gente, digamos, carece de los hipertensivos, virtualmente de casi cualquier medicamento, no tiene los suplementos adecuados. Mi esposa, María Ángela González, ella fue operada de cáncer de mama y básicamente en el periodo crítico tú podías conseguir un conjunto de marcas comerciales, Cerelac, Sutagen, cualquier cantidad de productos que eran complementarios de su alimentación. A la alimentación, y tú podías de alguna manera mantener los niveles de electrolitos, o sea, y mantener, digamos, los equilibrios suficientes. Ángel es profesor de química. Entonces, eso era posible. En este momento eso no ocurre y ese te da el nivel de... ¿Y qué hace la población? Ángel vive en Altavista, en Catia. Tú me estabas contando que había un problema con los CLAP, el PAN y las organizaciones. Te digo, en el caso de... ¿Es verdad, Ángel, que los consejos comunales fueron desplazados por los colectivos y los CLAP? Virtualmente, ¿qué fue lo que ocurrió? En el último, a raíz del 2015, o sea, ya venía que ver... Hay que decir, por ejemplo, que de los últimos 13 diputados que se eligen en Caracas, 12 fueron de la oposición en el 2015. Sí, es correcto. Y Catia, primera vez en los 21 procesos electorales, ya nosotros habíamos, digamos, se había producido un golpe cuando la enmienda constitucional. Sí, en 2007. Pero fue en el 2015 donde perdieron ellos con sus dos candidatos estrella, que eran Freddy Bernal y Ernesto Villegas, que eran los dos candidatos estrellas. Era imposible para ellos que eso ocurriera. Bueno, y perdieron. Ganaron los dos. María Albert y ¿quién fue el otro? No sé. María Albert la tuvimos aquí, le hicimos campaña 20 veces. María Albert y Jesús Abreu. Ese no le quiero decirte que yo fui precandidato en esas elecciones primarias que se hicieron en la parroquia Sucre. Yo fui candidato y yo perdí por 300 votos con Jesús Abreu. Una lástima eso porque, acordamos que nosotros no íbamos a hablar más de los compañeros de la oposición. Así es. En ese proceso ocurrió muchísima de la gente del oficialismo y votó por pero estamos hablando de los consejos comunales y una parte importante del propio oficialismo sintió que nosotros decidimos retomar esos espacios de naturaleza social. Equivocadamente nosotros no veníamos participando en los consejos comunales. Y se metieron. Entonces, teníamos en alguna gente nuestra y decidimos participar. Entonces se organizó y empezamos a participar. Claro, obviamente, eso iba a implicar que cambió el correlativo político. Ya el PSV perdió el control, no tenía la mayoría de las vocerías, y entonces ellos tomaron una decisión política. Ellos, cuando comenzó el proceso, la cuestión de las CLAP, que son las cajas de comida, las bolsas de comida que se reparten. ¿CLAP significa Comité de Lucha de qué? No, es la cuestión alimentaria. No sé qué. Pero básicamente las bolsitas de comida que le reparten a la familia. Te queda un minuto, esto lo vamos a sacar rápido. Sí. Apúntala. Entonces, es que es muy importante, fíjate. Esos CLAP. Que impresione, porque es que es un dato que nadie se imagina, que los CLAP fueron creados para suplir a los consejos comunales y quitarles el poder. Claro, y los CLAP. Ahí está el cuento del PAN. Y fundamentalmente los CLAP son gente del PSUV. O sea, ya automáticamente tenían el control y desplazaron a los dirigentes sociales, no solamente a los dirigentes sociales tradicionales de oposición, democráticos, independientes, sino fundamentalmente al liderazgo social del propio local, chavismo, el natural del propio chavismo. Mire, ¿cómo fue la historia de los PANes y los Pero consejos, la historia del colectivos? PAN, o sea, te digo, en Altavista hay 5 panaderías.
Generalmente el gobierno manda harina Ajá. a esas 5 panaderías y el 80% de esa harina es para la elaboración del pan subsidiado y el 20% para las El otras resto. cosas, la sobrevivencia de la panadería. ¿Qué ocurrió? Bueno, de las 5 panaderías solamente llegó a una panadería, a una sola panadería. A esa sola panadería que estaba vendiendo el pan, digamos, la gente comienza a hacer la cola a las 3 de la mañana y la venta del pan es a las 8 de la mañana, 8 y media. 5 horas para comprar 5 pan. horas ¿Ves? de cola. Entonces, el promedio de ventas era 170 bolsas de pan. ¿Qué nos ocurrió el lunes? Bueno, que la gente a las 10 de la mañana se acabó el pan y comenzaron a vender el pan, también seguía subsidiado, que era 30 bolívares, pero el 30% de la gente que estaba en la cola no podía comprar el pan a 30 bolívares. Pues no tenía plata. Porque no tenía el dinero para comprarlo. Bueno, carencia de efectivo trae hambre, control del hambre por parte de los colectivos que le quitan el pan a la gente en Altavista. Pero no solamente por carencia de efectivo, es que no tenían en las tarjetas, o sea, no tenían, porque aceptan tarjetas de débito, ni siquiera por la vía de la tarjeta. O O sea, sea, el nivel de pobreza, el nivel de carestía terrible, y la gente lo que estaba Se comiendo nos acaba el básicamente es un pancito al día con café sin azúcar. Eso me consta porque hoy fui al centro Simón Bolívar y la gente compra un cafecito y un bollito de pan y ese es el desayuno. Este es el gobierno del hambre, ese es el que hay que cambiar. Muchísimas gracias, Ángel. Hasta mañana, querido. Hasta mañana. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, 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 rico.